Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame cómo pasó. Hoy, ante todo, feliz Día del Trabajador para todos y le voy dando la bienvenida a mis compañeros. Empezamos por las mujeres. Muy buenas noches, Denise Cándido, ¿cómo andás? Buenas noches, Iván. Buen día del trabajador Feliz para Día del todos. Trabajador, ante todo, trabajadora. Ante todo, muchas gracias igualmente para ti. Querido compañero Cris Pulián, muy buenas noches y feliz Día del Trabajador para usted también. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Iván. Felicidades para ustedes también. Felicidades, Denise. Felicidades, David. Así que bueno, acá estamos en un nuevo capítulo. David Tardo, buenas noches, feliz día. Buenas noches a todos y feliz día para la compañera Denise, para todos los oyentes y para el compañero Cristian Pulián y para Iván Orellana. Un gusto volver a encontrarnos con ustedes. Bueno, estamos aquí en este nuevo capítulo, en el capítulo número 3 de Cuéntame cómo pasó. Hoy tenemos capítulo por partida doble, así que vamos a comenzar en esta tarde, justamente hablando del 1 de mayo, el Día del Trabajador. Yo pienso que es una Bueno, fecha muy importante, ¿no? A nivel internacional, porque uno a veces tiene que plantearse, porque a veces uno escucha a la gente y dice, no, feliz día del trabajador, feliz día del trabajador, pero hay gente que por ahí no sabe de dónde nace, ¿sí?, esta causa, o mejor dicho, dónde tiene su origen. Y para entender esto, uno tiene que remontarse a la historia, ¿no? Más precisamente al año 1886, en Estados Unidos, más precisamente en Chicago, ¿no? Donde va a ser epicentro de unas protestas masivas que van a empezar el 1 de mayo de ese año y van a culminar el 4 de mayo de ese mismo año con lo que se conoce la represión o la revuelta de Hijack Square, si mal no me equivoco, ¿sí? Estos 4 días van a ser 4 días de protestas en el cual los obreros, ¿sí?, van a pedir una reducción horaria a 8 horas, porque recordemos que en ese momento se trabajaba 12, 16, hasta 18 horas, ¿no? La verdad, una locura de horarios. No sé si alguno de mis eh, compañeros quiere contar un poquito más de información. sí, es un día para la reivindicación laboral, ¿no es cierto? Que, como decís vos, que sucedió justamente acá en esta ciudad, pero remontando más a la historia, tal vez podemos nuclear esto con la revolución industrial, ¿no? Porque esto fue lo que generó este debate, estas huelgas, estas protestas que llevaron a la mayoría de los obreros a pedir estas 3.8, porque era no solamente pedir la reducción laboral, sino también la reducción para el descanso, o sea, obtener las 8 horas de descanso y tener también las 8 horas de instrucción, ¿no es cierto? Que eso era lo que generaba el concepto de las 3.8. Pues, como siempre se dice, ¿no? Cuando se realizan los derechos, ¿no? Que tiene que correr ríos de sangre para que verdaderamente después suceda lo que soy. Una fiesta, diríamos, a nivel mundial, excepto, como decíamos hoy con Denise, excepto Canadá y Estados Unidos, que la festejan la primera semana de septiembre, pero en realidad es algo que la verdad que, más allá de la tragedia, bueno, hoy estamos conmemorando esto, ¿no es cierto? Y bueno, Si no me algo, equivoco, algo. este, pongámonos a pensar un poco, ¿no? Es increíble cómo las jornadas de trabajo duraban 12, 16 o 18 horas antes, ¿no? Cómo lo que tuvo que pasar justamente para que esto se modifique. Como bien justamente dijo David, si no me equivoco, esto pasó bajo el gobierno presidencial de Andrew Johnson, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, el presidente de Estados Unidos, que increíblemente un año antes, ¿no?, de que se iniciaran las protestas, él había sacado una ley, ¿sí?, que era para que trabajen 8 horas los obreros. Pero hubo un problemita, pequeño gran problema, los empresarios y muchos estados no lo respetaban. Entre ellos estaba Chicago, que no respetaba eso. Claro, porque era justamente para los que pertenecían al Estado, no a los sectores privados. Por eso mismo después se fue generando este pedido, ¿no? Para que también se le concerte a ellos. Porque eran, la mayoría, o sea, de los que estaban con el tema de las 8 horas era porque pertenecían directamente al Estado o pertenecían, ¿no?, a lo que es el gobierno. Entonces los sectores privados quedaban a la deriva. Entonces esto también,
obviamente que es como dice Iván, ¿no? Que recordemos lo que veníamos hablando, ¿no? Que el tema del feudalismo, cuando se pasa al capitalismo, esto generó que que las personas se conviertan de campesinos a obreros, pasen a la ciudad y ahí se genere, ¿no? Todo lo que es después, ¿no? La burguesía en el poder, ¿no? El capitalismo con sus leyes, ¿no? Que eran Es tan que absolutistas como el mismo poder absoluto del monarca, o sea, y aparte que no había el derechos para... capitalismo vendría a ser el núcleo de todos estos reclamos laborales que, más allá de cualquier ley que se haya, que haya salido, que se haya impuesto, bueno, no se cumplían, se llegaba a trabajar de 16 a 18 horas, trabajaban las mujeres, trabajaban los niños, las mujeres y los niños ganaban la mitad. Esto es como muy loco, ya pensar que los derechos del niño no existían y que era una moneda corriente en la época. Y esto que estábamos hablando con los chicos, que a mí me resonó en la cabeza, que usaban, o sea, los nenes estaban para, más que aparte de mano de obra extra, digamos, estaban para arreglar lo que sería la maquinaria por sus manos pequeñas y para que el patrón no gaste plata en lo que vendría a ser arreglar esas máquinas. Por eso todas estas combinaciones de estar hacinados en una fábrica, laburando 16 horas, sin ventilación, en pésimas condiciones, llevaron a las huelgas en realidad son internacionales, o sea, se pedían internacionalmente, pero todo el revuelo sucedió en Chicago y toda la represión, sin esperar menos, porque a día de hoy que no reconocen el 1 de mayo como el Día del Trabajador, más allá de que la Segunda Internacional lo haya puesto como Día Internacional del Trabajador, en conmemoración a los que fueron condenados por las represiones, porque fueron condenados culpables de tirar una bomba cuando los mismos represores habían tirado esa bomba. 5 de los 8 que culparon fueron la pena de muerte, y por eso se conmemora la Segunda Internacional, puso el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador. A día de hoy Claro, ahí lo que... no se lo Sí, reconoce. En Estados Unidos solamente salen los movimientos socialistas, como en ese entonces, socialistas y anarquistas, a conmemorar y a protestar en contra del capitalismo, el sistema capitalista y sus imposiciones, digamos, que se mantienen hasta el claro, día de hoy. Claro, lo que sucede en la internacional es, aparte de conmemorar, ¿no? El día, ¿no? de la muerte, de los ahorcados, ¿no? Que fueron ahí varios de los alemanes, ¿no? Sindicalistas, era que esto se genere a nivel mundial, el homenaje, y aparte para que los demás países, tanto sean los sudamericanos y todos, vayan pidiéndole a sus patronales que generen este cambio, ¿no? De las 8 horas para que se haga algo relativamente, no un derecho mundial, ¿no es cierto? Y era Estas como que huelgas estábamos... pasaron, No, nada, no, yo estaba por te iba comentar, ¿no? a De que decir que estas justamente huelgas lo de pasaron en Nane... el 1886, recién En No, hablando de recién en el 1890. 1889 ponen el día. Sí. Sí, Sí, tal cual. Se fecha ese día, en 1889 en Francia, París. Sí, en la Segunda Internacional. Tal cual. Y la vos Segunda ¿Sabés? fijate, ¿no? Internacional nucleaba El todos juicio estos fue toda una trama movimientos en realidad. El juicio fue toda Es, una ver- farsa, porque totalmente. vos fijate es que verdad. Es después verdad, es verdad. 3 años, ¿no? La protesta fue en 1886 y 3 años más tarde, en el 89, el mismo gobernador, ¿no? De por aquel entonces, llamado John, los libera a los 3 que habían quedado con, bueno, que estaban con arresto de por vida, digamos, en la cárcel, junto con el capitán de policía, y ellos mismos dicen de que no había bases para decir de que ellos habían tirado la bomba, porque ni siquiera se sabía quién la había tirado, no había, digamos, ni siquiera estaban ubicados en el hecho, y es más, el gobernador dijo que no se juzgó el hecho que había pasado de esta bomba contra las fuerzas policiales, sino que se juzgó las ideas que tenían estas personas, que justamente eran socialistas o anarquistas o tenían toda esta idea, digamos, de izquierda o revolucionaria. Básicamente
te juzgó a la ideología, no al suceso. Y también me parece muy interesante analizar en ese momento, durante las protestas, ¿no? En Chicago, lo que decían los medios, ¿no? Porque los medios también juegan un papel, digamos, importante a la hora de formar ideas u opiniones. Y yo acá me había detenido, sí, que lo voy a leer, es un titular chiquitito nomás, ¿no? Que decía el New York Times, ¿no? En la época de las protestas, ¿no? Las huelgas para obligar al cumplimiento de las 8 horas pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria, disminuir el comercio y frenar los renacimientos y la prosperidad de nuestra nación, pero no lo lograrán y no lo lograrán su objetivo. Vos fijate cómo ahí hacen el pie, ¿no? De estar en contra de las huelgas, que era algo legítimo, ¿no? Porque trabajar una persona 18 horas es una bestialidad. Y por pedir que se le baje 8 horas, básicamente era el enemigo de la nación, digamos, que iba a llevar a la nación a la ruina, cuando la verdad que no es que pedían no trabajar, sino trabajar 8 horas nomás. Es más, si vos reducís ese horario, o sea, de 16 a 8, el obrero te va a ser más productivo y también podés emplear más gente, porque obviamente te va a quedar un horario que te va a quedar libre, ¿me entendés? Pero es importante también analizar esto, los medios de comunicación como formador de opiniones, ¿no? Y cómo te das cuenta que estaban en contra de los derechos de los obreros. Bueno, ya que vos tocaste ese tema, yo puedo mencionar algo, ¿no? Del tribunal mismo que se puede adherir a lo que vos estás diciendo y coincide. Por eso muchas veces decimos que tanto los canales de televisión como los noticieros en este momento, en la actualidad, o los diarios forman parte de lo que son, ¿no? El poder, ¿no? de los gobiernos que están, ¿no es cierto? Escuchen, dice, fuera del tribunal, uno de los miembros del jurado declaró cínicamente: los colgaremos igualmente, son hombres demasiado sacrificados, demasiados inteligentes y demasiados peligrosos para nuestros privilegios. Eso era cuando terminaron de hacer la condena y había, o sea, no todos fueron condenados a muerte, hubieron, creo que, no me acuerdo ahora, creo que 2 tuvieron una pena de 15 años, no me acuerdo Sí, a bien. 15 años de trabajos forzados. Pero bueno, ahí con esta frase que puedo, ¿no? Hacerla comparativa con lo que vos decís, ¿no? Y sumarla, estamos viendo, ¿no? Cómo el poder capitalista manejaba o también estipulaba lo que iba a perder con sancionar esto, que como decís vos, David, eran simplemente pedir la rebaja de 8 horas. Pero bueno, cuando vos le tocás los intereses a estos, ¿viste? La soberanía de la patria no está como es principalmente, sino son los principios del interés, ¿no? del capital. Entonces ahí es a donde no les gusta. Si no, bueno, cuando vayamos a tocar la Constitución va a pasar lo mismo acá con la del 49, pero eso es para después. Pero puedo también, ¿no? Lo podemos comparar. Totalmente, me parece una relación muy, muy buena, sinceramente. Justamente ustedes estaban diciendo, nombraron lo de los enjuiciados y de los condenados, que hubo 31 enjuiciados y solo 5 fueron condenados a cadena, y 2 de ellos fueron a cadena perpetua, si no me equivoco. Sí, creo que sí, exactamente, sí, tal cual. No me acuerdo los nombres, porque viste que son bastante difíciles. Los que fueron condenados a muerte, Parson, yo acá los tengo anotados. Me parece. Angel. 5 a muerte, Parson, ¿no? A la horca. Sí, 5 son. Albert Persson, August Spies, Louis Link, Adolf Fischer y George Engel. Y ese con más razón, Angel. No, todavía, justo, mira, Tengo... la relación de Engel. Claro, tal cual. Había anotado una frase que había dicho Angel, que le pidieron como últimas palabras, que me parece interesante. Adelante. Que dijo: no combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Ahí está. Qué frase y cuánto mensaje, digamos, deja de fondo, ¿no? Una palabra tan simple pero con mucho significado. Muchísimo. Y vos fijate, ¿no? Que yo me estoy recordando algo que Nane dijo hace unos par de minutos atrás, que era la segunda internacional, si mal no me recuerdo, que fue la que propuso que se llame, bueno, el 1 de marzo, el Día de los Trabajadores, en conmemoración a los mártires de Chicago, y que después de a poco se fue extendiendo a otros países, ¿no?
qué increíble, o sea, que no fue en el momento también el impacto, ¿no? Sino que el impacto fue como dominó, pero en otros países y en Progresivo. otros años. Claro. Por O ejemplo, sea, recién tuvo en 1923 fue en Francia que hubo, digamos, la jornada laboral de 8 horas. Mirá todo el tiempo que pasó, ¿me entendés? bueno, si es por el tema este del traspaso de más países, lo puedo tocar en 1909, ¿no es cierto? Que se genera lo de Ramón Falcón, que fue justamente en Plaza Lorea, que hoy es Plaza Congreso, que se hacía ¿cómo se llama? Una huelga pidiendo también porque acá había muchos anarquistas y socialistas que venían con esa idea por la inmigración, la segunda inmigración hace todo esto, ¿no es cierto? En O sea, Argentina, mucho y se alemanes, genera. mucho italiano. Exactamente, se cumple y no se cumple lo que después podemos llegar a hablar de la gobernar es poblar de cómo es de Alberdi, ¿no? De esta inmigración que no vino en su totalidad como lo pedía Alberdi, ¿no? Médicos o no sé, abogados, sino vino la camada obrera, ¿no es cierto? Que justamente traía estas ideas, por eso se genera acá. Y después, obviamente, que un alemán era, no era un alemán, ¿no, Iván? Radowisky, Simón Un Radowisky. ucraniano no era, un Era ucraniano alemán, ¿no? polaco. Que le tira la bomba al carruaje de Ramón Falcón y obviamente que muere en el hospital. Y Sí, años más mata a tarde, Falcón y mata al secretario. justamente, Sí, creo que sí. Sí, años Iván, sí, más Iván. tarde, hace poco también tiró una bomba acá en la Recoleta, en la tumba de Falcón. Sí, no me acuerdo quién era Sí, ese. era un anarquista que quería, digamos, borrar la tumba de Falcón en su aniversario de muerte, pero bueno, la bomba le salió mal y casi se terminó muriendo ella. No sé cómo Sí, habrá sí, quedado Mierda. después. Sé que no murió, pero que quedó ahí, digamos, tiki tiki. Bueno, justamente Radowisky era un ucraniano de origen judío. Ajá, ahí está. Con Bueno, ideas por eso había. anarquistas. Claro, lo que pasa es que en esa época obviamente que faltaba el derecho al trabajo y obviamente que también las horas eran expuestas de esta manera. Aparte tampoco había una higiene, la gente vivía en conventillos, la verdad que era todo bastante complejo. Y igualmente, obviamente que recién los derechos del trabajador vienen a posterior. Eh, Bueno, Así que en justamente ese momento, sí, vamos. que habían tocado el tema de que todo esto también ocurrió por el tema de la ideología, ¿no? Del anarquismo. Tenemos un ejemplo años más tarde, en Argentina, lo que se conoció justamente como la Patagonia Rebelde, que es algo parecido también a lo que ocurrió en Chicago, que no tuvo la misma magnitud, pero sí el paro de los trabajadores justamente de la Patagonia, de los hoteleros, los que esquilaban las ovejas y todo lo demás, pues justamente pasó la historia por los asesinatos, ¿no? Contra los Puede sindicalistas en ser que ese eso fue momento. la época de Irigoyen, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, en la época de Político Irigoyen. Yrigoyen. En primera o segunda 1920. presidencia, no recuerdo bien si en cuál de las dos gobernaciones fue el tema de la Patagonia rebelde. No recuerdo que fue la primera. ¿La La primera? primera me parece que fue. Justamente Bueno, la. pero vieron que todas estas ideas obviamente son todas, o sea, vienen todas de afuera, ¿no? Porque el mismo Y así como capitalismo vienen de hace afuera que. las ideas. No, perdón, que vienen de afuera también la persecución a los socialistas y a los anarquistas, así como vienen las ideas de afuera. Sí, 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 por Consigo la supuesto, por persecución supuesto. por las Y, ideologías y por todo el sistema que ya estaba impuesto y en vos el sabés ámbito que eso que laboral. está diciendo, del tema de la ideología, ¿no? Fíjate que esto se enmarca todavía más aún después cuando está la Unión Soviética, ¿no? Porque vos fíjate que tenías todo un bloque socialista que festejaba el 1 de mayo con actos militares, reivindicando la lucha, digamos, del obrero, del socialismo, el comunismo, en fin. Y vos tenías al lado del bando capitalista que ese día no se festejaba, digamos, el 1 de mayo, sino que lo festejaban otro día, ¿no? También vos fíjate cómo ahí ves dos sistemas chocándose básicamente, ¿no? El bloque occidental y el oriental. ¿Viste? Eso también Claro, me sí, parece sí. muy, muy increíble, ¿viste? Porque tenías de un lado que se festejaba el día y del otro lado no, ¿viste? Lo que pasa que, bueno, ahí también está el tema de lo que venimos hablando. El capitalismo no quiere perder fuerza y terreno sobre lo que ya había adoptado. O sea,
El capitalismo viene arraigado a lo que habíamos hablado del feudalismo al capitalismo, ¿no? En el sistema, ¿no? Que o sea, la Revolución Francesa ayudó a la Revolución Industrial que ya venía ejerciendo su paso, ¿no? Agigantado, ¿no? Con la creación de las máquinas y todo eso. Y no podía jamás perder el terreno que ya había adquirido. Había contribuido para América Latina a conformar los estados nacionales, ¿no? Cuanto más estados pequeños tenía la América española, cuanto más poder podían obtener ellos a nivel de empréstitos o dominación económica. Eso es lo que generó. Por eso no lo quiero tocar ahora, porque eso lo vamos a tocar el día de la independencia, ¿no? Pero nosotros fuimos independientes, ¿no es cierto? Esa es una pregunta para el debate, ¿no? Para los liberales. Claro, ¿o qué consideramos independiente? Porque uno era independiente, digamos, al sentido social, pero económico dependíamos, por ejemplo, de Inglaterra, de capitales extranjeros, ¿viste? No éramos autóctonos. Mira, ni a lo social, porque nosotros venimos con la cultura occidental de 1492, ese choque de cultura que nos terminó, ¿no? Derribando un montón de cosas que eran vernáculas, ¿no es cierto?, de la misma América. Obviamente que no vamos a dejar de ser americanos por el solo hecho de esto, pero, o sea, hay que ponerse a pensar un montón de cosas. Por eso, descubrimiento de América, ¿entendés? O sea, ¿se entiende? ¿Hasta dónde, no? Y nosotros festejábamos el 12 de octubre con esa conceptualización de Europa, de la mirada europea hacia nuestro continente. O sea, totalmente una invasión. Descubrimiento nada, es una invasión. Exactamente, una invasión, no hay descubrimiento. Hay descubrimiento cuando no hay nada, pero acá había pueblos, había cultura, había un montón de cosas que ellos no entendían. Todorov lo decía en uno de sus textos, su libro, el tema, ¿no?, de cambiar el dinero, o sea, el oro que tenían ellos por vidrio, o sea, y ellos hacían con vidrio cultura y ellos no lo llegaban a entender. Entonces, como que hay que ponerse a pensar que esto viene arraigado ya de la historia, no simplemente que empieza a pasar ahí. Me gusta mucho una metáfora que maneja siempre Todorov. pasa. Sí, te escucho. Perdón, que me gusta mucho una metáfora que maneja Todorov, ahora que lo nombraste. No es una metáfora, sino que es algo que dejó escrito Colón, nombrándolos a los aborígenes de acá, cuando hacen los intercambios ingenuos, ilusos, buenos, porque les cambian un pedazo de oro o moneda por un vidrio, por una cerámica, y cuando entran a sus hogares, a los hogares que tenían estos invasores, a tomar así, porque ellos compartían, era una comunidad que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, los tratan de ladrones y de malas personas, de mala gente, y esa es una metáfora que a día de hoy está muy buena proyectarla y me gustó mucho. Claro, que también teníamos miradas muy distintas, ¿no? Entre lo que era Europa y lo que era América, ¿no? Nuestra cultura era muy distinta al español, ¿no? Acá el oro lo veíamos como algo, viste, que era para el templo, para los dioses, no lo veíamos con ese sentido comercial como lo veía un europeo o un asiático. El intercambio, claro. Eran dos maneras distintas de ver el mundo, viste, en todo sentido, ¿no? Porque también en Europa se mataban y acá no es tampoco que vivíamos en un estado de paz, ¿no? O sea, los aztecas dominaban una hegemonía bastante violenta sobre los demás pueblos oprimidos. De hecho, los españoles también se alían con algunos indios que estaban descontentos con los aztecas, ¿no? Pero es esta manera de ver el mundo en que los dos fue como un choque de civilizaciones, fue algo muy, viste, una cultura europea con una cultura americana que nunca se habían visto y que, digamos, en paralelo los dos habían evolucionado de manera muy, muy distinta, que es un tema para tocarlo y para hablarlo de un montón de perspectivas que son una más hermosa que la otra. Sí, aparte que ninguno de los dos entendía, y sobre todo los españoles, porque no tenían esa concepción de lo que tenían ellos en su vida particular y personal, en su España, ¿no? O sea, entonces eso genera también poder manejar esto histórico y relacionarlo después con lo que fue después el paso, ¿no?, de todo lo que fue sucediendo a nivel de la historia, porque es súper importante. Nosotros seguimos siendo occidentales por esto, la ropa que tenemos, todo lo que utilizamos, no nos pertenece, o sea, es una cultura que nunca nos vamos a poder arraigar, pero por eso
a ver, a lo que venimos diciendo, somos independientes. Bueno, si nos ponemos a pensar concretamente en lo cultural, tenemos, ¿no? Pero hay una parte que no. Y después en lo económico fuimos y somos también. Entonces, hay que Ah, analizar un montón de cosas. Las o miradas, de ponerle, resistirse, ¿viste? A esa occidentalización, puede ser. Yo te hago un ejemplo, uno por ahí ve las culturas, no sé, árabes, que vos decís tienen como una resistencia a la occidentalización de parte, no sé, de los europeos, ¿viste? O de los americanos. Acá es muy normal, por ejemplo, ver un McDonald's como, no sé, en todos claro, lados. ¿Me tal entendés? Y es cual, algo que tal no es cual. propio argentino, o sea, no es de algo de la cultura americana de acá, es algo, digamos, extranjero, una empresa capitalista, y capaz que vos vas, por ejemplo, no sé, a una parte de Arabia, y capaz que ni lo vas a ver a eso, capaz que ves más puestos de comida de su propia cultura, ¿viste? Es como hay también una resistencia a tratar de ser colonizados, o una neocolonización, mejor dicho, ¿no? Eso exactamente eso es producto de la globalización, ¿no? Perteneciente al Exactamente. capitalismo y al Sí, cambio sí, del ¿no? Neocolonialismo. Sí, Iván. sí. Para ver eso no hay que ir muy lejos. En Bolivia no existen los McDonald's. Bueno, Totalmente. mirá, eso no sabía Completamente. yo, ¿eh? Eso no sabía, es McDonald's importantísimo no lo que estás existe, diciendo. totalmente. Mirá vos, Ese es dato muy también lo bueno, ¿no? manejaba yo de que McDonald's no sé si había, digamos, McDonald's. Mirá vos, Igual yo eso, pienso que la globalización es buena hasta cierto sentido, ¿no? O sea, porque al vivir uno globalizado, uno tiene que aprender a acostumbrarse a eso. Porque, o sea, lo que vos tenés, capaz que en otro país a una persona le da de comer, ¿no? ¿Viste? Por la empresa y por un montón de cosas. Pero está bueno no perder la identidad de uno, ¿no? No, digamos, de dejar de ser argentino y convertirse totalmente, no sé, en extranjero. No, o sea, hay que mantener nuestra cultura y nuestra identidad, pero bueno, sin, o sea, pero insertándose al mundo también, ¿no? El de la a globalización, pero ver, no perdiendo a la ver, si a mí, identidad. a ver, si a mí me preguntan del liberalismo, ¿no? Que comenzó justamente acá en 1789, que después se esparció, ¿no? Las ideas liberales de los argentinos políticos. A mí no me parecía mal el libre cambio, ¿no? Porque hacía generar que la nación pueda crecer y pueda progresar y pueda, ¿no? Salir de ese, de ese, ¿cómo es? De esa forma colonial, ¿no? Que no podíamos exportar a otros países que venderle las materias primas a España y España producir y comprar nosotros. O sea, Claro. pero lo que yo no estoy de acuerdo tal vez es en el sentido de exterminar la industria nativa. Ahí a eso voy, ¿no? De hacer No, una eso está malísimo, importación está malísimo eso. de productos y matar como sucedió en el interior, ¿no? Sobre esto, ¿no? Sobre la, ¿cómo es? La ruina de todas las industrias que teníamos nosotros. Eso es lo que a mí me parece, bueno, egoísta de Buenos Aires, que era así, pero es producto de todo, de todas estas ideas que venimos hablando, ¿no? A mí Está me bueno parece cuando se que puede tiene tener que... un equilibrio, ¿viste? Iba a decir eso. Industria Tal cual. nacional, pero también industria extranjera, ¿viste? Inversiones, tanto extranjera, pero también nacional, mantener un equilibrio. Porque si vos, nada, tenés un desequilibrio, tarde o temprano te chocás con la pared. Yo creo que si no se mantiene ese equilibrio entre hablando de globalización, como que ninguno se nutre de lo que existe globalmente y se queda como encerrado muy en lo Claro. endogámico. Se me viene la idea del argentino nacionalista que te dice, qué sé yo, no, qué sé yo, está como negado a todo lo que es como un país exterior que no sea Argentina o hablándose de otro país, supernacionalismo, y me parece que eso tampoco es bueno. Siempre hay que mantener un equilibrio, en tanto Exacto, idioma, en sí, sí, tanto sí. a recursos, en tanto a... Pero bueno, el capitalismo y mantener el equilibrio no es lo mismo. No, No, porque, o sea, en función de lo que es el liberalismo, los conservadores y liberales te van a hablar, ¿no? Del tema de la colonización como algo productivo, y lo mismo que la campaña del desierto cuando la hizo, campaña del desierto entre comillas, ¿no es cierto? Que la realizó Roca por una cuestión de poder expandir, ¿no? Y vender esas tierras en realidad entre ellos, pero poder explotarlas en favor de ellos mismos. Y para la gente que vino posterior, eso está bien, porque hoy se pueden, no sé, podemos ir ahora a La Pampa, podemos ir a otras provincias. A ver, qué sé yo,
conformar el país como las provincias actuales no estuvo mal, pero no la forma genocida, ¿no? De exterminar una cultura que era dueña de la tierra. O sea, eso es lo que hay que entender. Los aborígenes eran dueños de la tierra y las delimitaciones vieron arraigadas a ideas europeístas, no porque ellos querían delimitar San Juan, esto se va a llamar San Juan, Buenos Aires, no, esas fueron ideas españolas que, bueno, vinieron y fundaron por una cuestión, esto de lo que venimos hablando del mismo capitalismo que iba surgiendo, ¿cierto? Que iba Creo que comenzando. ellos habitaban las tierras y capaz decir dueño es como si tuviera un precio, viste que ya los yanquis a los apaches que estaban en el norte querían ponerle precio a sus tierras. Ellos las habitaban en nombre de X dios, X cultivo, se la debían Exacto. y Sí, sí. sí, les pertenecían, pero ellos creo que preferían llamar tipo a habitar la tierra sin ser de nadie. Y bueno, el Como capitalismo un sentido comunitario por ahí, ¿no? sí, total. Claro, exacto. Queda Nos arraigado pertenece, a la... pero a la vez no, ¿viste? Es como que es de todos. Además la Sí, tierra se la mandaban los dioses. Los dioses Claro, usaban la claro, exactamente. tierra. Ujú. exactamente, Después uno exactamente. vinieron con la idea, ¿viste? No, la tierra tiene que ser privada, la tierra tiene precio, que no es con lo que piensa el indio. Que el indio por ahí lo divide, qué sé yo, en tribus, pero bueno, se puede llegar a un acuerdo porque hay un pozo de agua y nos beneficia a los dos y bueno, nos ayudamos mutuamente. O sea, ¿Entendés? tenían Totalmente. unas leyes, tenían un dogma, que no se le dice así dogma, ¿no? Porque no tiene nada que ver, pero para que se entienda, entre ellos por una cuestión de organización, como lo tenemos todos. O sea, Claro, nosotros para poder Un salir con código. Iván, con David, con vos, Denise, con Celeste, hacer esta hermosa, ¿no? Este hermoso encuentro en cada fecha que lo veamos conveniente hacerlo, ¿no? Es porque hay una organización también detrás de todo esto. Ahora, eso era lo que significaba para ellos, ¿no? Tener una idea de cómo, pero bueno, después obviamente las ideas constitucionales y todo eso no tienen nada que ver y eso sí pertenece a las ideas de los europeos, que después nosotros las tuvimos que adoptar. Encima sacarnos Tenían después todos los código, vestigios. Sí, tenían un código de cultura hasta cuando sacrificaban a los que tenían que es verdad. no conquistar, sino extender su territorio a otras regiones. Hasta en eso manejaban un código y más por el lado de, ahora no me sale la palabra, sino que más por el lado de su valor, para no faltarle respeto al otro. O sea, Claro. mantenían eso, hasta los más salvajes, porque no me gusta llamarlos Bueno, salvajes, pero hasta bueno, creo yo te que voy a decir lo en mismo. la sangre como rito era algo, digamos, que era para mantener un ciclo, ¿no? Un equilibrio. No era que se mataba porque si no se mataba, porque bueno, en su creencia era mantener un ciclo vital, la sangre que fluye, el imperio que fluye, la conquista que fluye. Hasta eso se buscaba un sentido, ¿no? Para los indios, ¿no? Va, para los nativos, mejor dicho. los ciclos. Termina un ciclo y Claro, empieza otro, exactamente. circular. Exactamente. Por eso todo esto, a nosotros que somos americanos, pero occidentales, tenemos una visión que nos cuesta entender, porque esto tiene que ver arraigado a la historia también, ¿no? De la historia, ¿no? De cómo nos fueron inculcando la historia a todos nosotros. Y bueno, después, por gracias a historiadores que pudieron no emanciparse de estas ideas liberales, se pudo concretar un montón de descubrimientos con antropólogos y todo que nos lleva y nos llevó a conocer la verdadera historia de la América y poder decir hoy que nosotros no fuimos descubiertos sino usurpados. Entonces esto es algo importante para el porvenir de la misma Argentina y de la misma América en años futuros. Ojalá que nosotros podamos ver otra vez, no sé, las Malvinas otra vez pertenecientes a las Argentinas. En mi caso, nosotros, creo que ustedes también, por una parte que forma parte de nuestra soberanía y nuestra carne, ¿no? De nuestra historia. Pero es complicado entender la historia americana. Eso lo decía un profesor ahí en el 42. Es difícil, chicos, me acuerdo las palabras, profesor Acosta, ¿no? Decía, es difícil, chicos, siempre me acuerdo de su palabra, es difícil, chicos, entender. Entonces, y tuvo razón, la verdad que tuvo razón porque yo me he sorprendido con un montón de cosas que me han dejado con la boca abierta y me han llevado a interiorizarme más sobre eso.
Así que bueno, está muy bueno saber A la verdaderamente, ¿no? pregunta del si fuimos independientes realmente o no, le respondo con un meme, todo tiene que ver con el contexto, Sí, sí, como dice el meme. Sí. sí, sí, Es verdad. sí, 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 Porque sí. está todo sujeto a un contexto en realidad. Político, social, económico. Sí, de cultura. Está todo muy sujeto a ese sentido, No me, ¿no? no me quiero, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar al 9 de julio, pero el Congreso que declara la independencia, después tuvo ideas de eh, llevar a Portugal la idea de no estar arraigados a Portugal, o sea que la La declaración de la pregunta es, ¿fui independencia, independiente una vez? ¿cómo? Disculpame, yo no te... La pregunta sería, ¿fuimos alguna vez independientes? Sí, o Depende de la sea, mirada, ¿no? Depende de la mirada, lo que uno piense. depende de la mirada, exactamente, depende de la mirada, viste, hay que En lo también analizar el económico, contexto. dudo que alguna vez fuimos independientes porque siempre le debimos a Dios a todo el mundo. Argentino. Sí, yo te voy a Empezando por la decir, deuda con la Benin Brothers hasta ahora que estamos endeudadísimos. mirá, la única vez que se pudo lograr algo fuera totalmente de lo que es en el siglo XIX fue la ley de aduanas, ¿no? Hecha por Rosas en 1836, que generaba que ciertos productos a la importación se le cobraba tanto, 30%, un ejemplo, ¿no? Y a eso favorecía las industrias que después fueron creciendo acá en Argentina. Fue más o menos, y también había que pagar eso que decías vos, ¿no es cierto?, de Rivadavia, y recién se terminó de pagar en 1904, porque Rosa le pagaba a los bonoleros, como le decía él, 5.000 esterlinas por mes, pero bueno, después a raíz de los bloqueos no pudo seguir generando, el puerto estaba no bloqueado y no podía generar esos ingresos que los pocos que había era para no subsistir dentro de la misma confederación. Y el otro hecho que se puede decir como justicia social es la época de Perón, cuando inventó la tercera posición, que no era ni capitalista ni socialista, y generó algo con tratados de comercio con diferentes, ¿no?, países de los dos, del De socialismo los y dos bandos, capitalismo. digamos. De los dos bandos, Sí, exactamente. después Kirchner, vamos a poner Kirchner, que se sacó la deuda encima del FMI, lo podemos poner a Kirchner, obvio que sí, 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 pero obvio. después estuvimos arraigados toda la vida y más sobre los golpes militares, las ideas estas liberales formaron parte del FMI, ¿no? Ya estamos hablando del siglo XX, y generó una dependencia, chicos, No, es sin ir así. más lejos, el anterior mandato, bueno, no estamos con Alberto, pero el anterior mandato de Macri, bueno, nos endeudamos de También, nuevo. sí, Así que por ahí olvidate, más olvidate, cercano, con tanto que nos costó, ¿viste? totalmente. Sí, aparte, como te digo, ni siquiera hay que ir tan lejos, ¿no? En la historia, sino 3, 4 años atrás, mira, ya estamos endeudados. Sí, Sí. y esto da para más, para años, ¿no? Para sacarte la Sí, deuda. sí, totalmente, totalmente. Por eso es un tema, viste, bastante bueno para hablarlo, el hecho de si alguna vez fuimos económicamente independientes, o por lo menos Sí, sí. moderadamente, Sí, bueno, ¿entendés? tocamos varios temas del Día de la Independencia, pero bueno, esto genera también un poco, ¿no?, lo que venimos hablando, ¿no? Que también todo se hace uno, ¿no? Todo se conforma en una sola cosa. Pero bueno, lamentablemente sucedió eso en Chicago, por eso trascendente hoy se festeja el Día del Trabajador, ¿no es cierto? Este, con la misma expectativa, ¿no?, de reivindicación, y la lucha va a continuar por siempre. Sí, totalmente. Eso es algo que no va a quedar excluido jamás, ¿no es cierto? Encima, más allá de eso, un Día del Trabajador que justamente se conmemora en donde justamente la primera lucha se realizó en un país que siempre se consideró como una potencia mundial, ¿no? Claro. Sí, 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 Mirá sí, vos sí, sí. la vuelta Pero de la ahora vida. vos fijate que después se da vuelta a todo, esto es una opinión mía, ¿no? Vos fijate que hoy en día los países donde más oportunidad laboral una persona tiene, ¿sí?, son justamente, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Básicamente todas las personas que necesitan encontrar un trabajo
sea lo que sea, por el gran sueño americano, no viajan a un país, digamos, que sea económicamente cerrado, como un país socialista, no, buscan justamente estos países capitalistas que tienen una economía abierta y donde por ahí tienen oportunidad de surgir, ¿no? Obviamente, Claro, digamos, claro. de cualquier trabajo, ¿no? También qué loco, como dice Iván, ¿no? Que este país que dice que está en aquel momento, ¿no? Que sea ser tan potencia, se le tenga semejante quilombo, pero hoy en día son esos países a donde uno huye a veces para encontrar una mejor oportunidad laboral, ¿no? Como son estos países, ¿no? Canadá, Estados Unidos, bueno, y gran parte de la Unión Europea. Bueno, Inglaterra era justamente uno de los países que tenía las huelgas protestantes a full. Y era, ¿no? Un Exactamente. país potencia, ¿no? Que bueno, después se fue trasladando a lo demás. Eso. Así que bueno, en Bueno, gente, Argentina pasó, bueno, lo que ya veníamos hablando y nada, después se fueron dando los derechos laborales, se fueron dando a medida que fue pasando el tiempo, cuando se creó el Código Laboral y todo. la verdad que me encantó compartir esta primera parte del programa con ustedes. Vamos a Pará, recordar que me estás cortando el programa ya? en Ah, minutos mentira. tenemos la segunda parte del programa, que la vamos a comenzar en breve, así que bueno, la verdad que este intercambio de ideas, de opiniones y el contar un poco la historia desde distintos puntos de vista es lo más maravilloso que podremos estar realizando. No solo para nosotros, sino también para la gente que nos está escuchando, que ahora en un rato también voy a nombrar a los que estuvieron prendidos ahí justamente y estaban mandando saludos. No te quisiera interrumpir un cachito, quisiera mandarle un saludo a Luciano D'Alecandro, si nos está viendo ahí. Saludo, papá. Un saludo grande. Justamente como decíamos, nosotros más allá de que somos estudiantes, ¿no? Pero la gente en general siempre tiene una mirada de la historia y la mayoría de los casos es justamente la mirada eurocentrista, la mirada que te inculcan y la que, si obviamente, si no te pones a analizar o no escuchas a otra clase de personas, te vas a encerrar justamente en esa idea y no vas a saber realmente lo que pasó. Justamente por eso el nombre del programa, Cuéntame cómo pasó, que nosotros te contamos también la otra parte de la historia. Qué hermoso cierre, Iván, que diste, ¿eh? Buenísimo. Bueno, para la segunda parte nos vamos a tener que cambiar la ropa para demostrar, ¿no? Me voy a sacar esto, me voy a sacar los anteojos. Para Mirá, decir, lo mío está en inglés, es re capitalista el asunto. No, vos sos re occidental. Nah. al final, ¿en qué nos quedamos? Representante eurocentrista. Ahí está la influencia eurocentrista. Ahí está Ahí está, justamente, ahí está. Ejemplo, clarísimo ejemplo. Nos vemos en unos minutos. Bueno, ya comenzamos ya con la segunda parte. Gente, muchísimas gracias por estar prendidos al otro lado. Los invitamos a que estén atentos, que ya en minutos nomás arranca la segunda parte. Y bueno, por lo pronto, más allá de todo, nos vemos en el próximo capítulo de Cuéntame cómo pasó. Gracias, Cristian, Denis y David. Dale, hasta luego. Sí. Hasta luego, hasta luego.